de la justicia. La renuncia de Maldonado exhibe la crisis en la justicia, dice la información, Lorena, y que la Corte Constitucional ya tiene nuevos jueces, que el lunes se conocerá a los 3 magistrados que deben salir del Pleno. 3 tristes tigres que van a comer el mismo plato de trigo. Será así. Bueno, el tema nos obliga a ir a un diálogo inmediato con el doctor Alfonso Zambrano Pasquel, analista constitucional, conocedor del tema jurídico, experto en criminología, en derecho penal. Lorena ha sido juez también de la Corte Suprema de Justicia y queremos conversar. ¿Cuál es el tema? Bueno, el tema es la crisis en la función judicial, la Asamblea Nacional, el Consejo de Participación Ciudadana, la Corte Constitucional, Consejo Nacional de la Judicatura, Fuerzas Armadas y Policía Nacional. ¿Puede convertir esto al Ecuador en un estado fallido por esta crisis institucionalizal generalizada? Doctor Alfonso Zambrano Pasquel, muy buenos días. Lo escuchamos. Es como si un aluvión estuviera corriendo en las instituciones. En todas las instituciones del país. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias. Ahora estamos muy bien ya con el audio. Sí, perfecto, doctor. Bueno, ustedes pusieron una artillería pesada de temas para la reflexión, que había que ir aquí como que 1 minuto, 2 minutos para mirar qué se puede opinar, como yo digo, siempre en la línea de ser constructivo. A ver, el Ecuador y el Ecuador de la hora presente aparece como un estado hasta hoy, un estado fallido, donde lamentablemente en aspectos donde el presidente debiera ser debidamente asesorado, no lo es, al punto que pretende frenar la delincuencia con un proyecto de ley de seguridad integral cuando hay otros proyectos que están mejor estructurados que el que envió el presidente. Y dije, ya hay que decirle al presidente, es equivocado creer que se va a frenar el incremento de la criminalidad de contenido violento con un proyecto de ley. La mejor prueba es y prueba lamentable y siniestra, es que sigue habiendo sicariatos, sigue habiendo drogas en Guayaquil. En la cárcel ya los presos esperan a la policía con fusiles, con rifles de asalto. ¿Por qué? Porque la policía resultó altamente ineficiente hasta el momento en frenar el nivel de violencia, porque tenía que hacer, y voy rápido, sacar las armas de la cárcel. Las armas están allí, la comandante Tanya Varela fue un desastre. Sigue habiendo drogas, la estructura criminal de la cárcel que permite extorsionar a los presos se mantiene, los líderes no son aislados, no son más de 100 y hay más de 100 espacios disponibles en la roca. ¿Qué es lo que ha faltado? Decisión política y, en el caso de la policía, la inteligencia suficiente para poder actuar. Pero en buena hora hay un nuevo comandante de la policía con formación y adiestramiento hasta en el FBI de Estados Unidos. Bueno, para su vida profesional y para el bien del país es una prueba de juego. Tiene que haber inteligencia comprometida entre policía y Fuerzas Armadas, porque si no sale ahora la droga por el puerto, sale por la playita. Está bien lo que hace la Marina de Guerra, pero tiene que haber inteligencia militar con inteligencia policial. Como yo digo, tiene que militarizarse ambas fronteras para un control estricto, para evitar que ingresen las armas que vienen por el Perú y para tratar de evitar que entre la cantidad de droga que viene por la otra frontera, que es con Colombia. Así que ese es todo un proceso de un plan de política criminal que no lo va a solucionar el presidente Lasso simplemente con un proyecto de ley. Esa es una mentira, probablemente por la mala asesoría, por allí. Otro tema importante tiene que ver con el tema de qué está pasando en la función judicial y propiamente en el tema del Consejo de la Judicatura. Lamentablemente es una institución necesaria e importante, por supuesto que sí. Yo personalmente estoy en desacuerdo que se la quiera suprimir, pero ¿qué es lo que ha pasado? Lo que ha ocurrido es que, ¿qué es lo que se espera y se exige de los jueces? Que los jueces actúen con independencia, con imparcialidad, con competencia. Yo le agrego 2 componentes, con probidad y con conocimiento. Lamentablemente, no solo es un tema de Ecuador,
El sistema interamericano tiene sendas condenas contra Perú y contra Venezuela. ¿Por qué? Porque al igual que pasó durante la administración de la doctora Maldonado, que aprovecha el momento para salir corriendo del Consejo de la Judicatura y no tuvo el valor de enfrentar los problemas que ha ocasionado. Porque ahora se va con el argumento de que la Corte Constitucional le ha limitado su competencia. Ha habido un ejercicio abusivo del poder cuando ha estado en la presidencia del Consejo de la Judicatura la doctora Maldonado. Y le voy a decir en tip algunas pruebas. Primero, mantuvo jueces temporales que no existen ni en la Constitución ni en el Código Orgánico de la Función Judicial. Se los inventó. De manera que un gran proceso penal en el Ecuador, 7 jueces temporales, solamente 2 eran titulares, actuaron durante la sustentación del juicio, durante la sustentación del recurso de apelación y en la sustentación del recurso de casación. Eso fue desastroso, porque se reclutó. Yo no digo que de pronto eran grandes juristas, pero no tenían la competencia nace de la ley. Se inventaron el cargo de jueces temporales para cumplir una clara consigna política y eso no debe volver a repetirse. Al punto que en ese proceso bastó la queja de la Fiscalía General del Estado y decidió el Consejo de la Judicatura, presidido por la doctora Maldonado, primero suspender a 2 jueces, a los jueces Flores y Enrique, y posteriormente los destituyó. ¿Cuál es la herencia siniestra que deja la doctora Maldonado? Que la Corte Constitucional ha fallado, ha condenado el ejercicio abusivo de poder del Consejo de la Judicatura porque no existen ni en la Constitución ni en la ley los jueces temporales. Sucede que son decenas de jueces injustamente reemplazados. El Estado va a tener que indemnizarlos y allí tiene que ejercer el derecho de repetición contra la doctora Maldonado, quienes apoyaron este desastre que fue haber mantenido así el Consejo de la Judicatura. Es una institución importante, pero una institución que fue administrada con un sesgo evidentemente político. Doctor, lo interrumpo en esta parte por una inquietud. La renuncia de la doctora María del Carmen Maldonado ha dejado atrás una secuela, dice hoy Diario El Expreso, de crisis señalado por la Embajada de Estados Unidos de corrupción, que hay impunidad en los tribunales del 55% según el Índice Global de Impunidad 2020, que los sorteos son fraudulentos, que permiten direccionar las causas, y ahí viene el manoseo político, que los concursos son amañados, y lo último, la cefalía en la que se encuentra este organismo. Ante eso, el presidente Lasso ha dicho que hay que hacer reformas urgentes institucionales al sistema judicial y por ello analiza una consulta popular. ¿Así se arregla este problema, doctor? No, no se arregla con consulta. Se arregla con personas de probidad y de conocimientos que sí los tiene este país. Ese gran jurista que es el maestro Jorge Zavala Vaquerizo decía que el problema no está en la institución, el problema está en los malos dirigentes de una institución. Por eso ha tenido el Ecuador un fiscal general como Edmundo Durandía, un contralor como Marcelo Merlo o Hugo Ordóñez Espinosa de Cuenca, es decir, un presidente de la Corte Suprema como Gonzalo Zambrano Palacios. Es decir, hay gente que ha honrado el ejercicio del cargo y hay otros que han deshonrado el ejercicio del cargo. Este tema de la fraudulencia en los sorteos no solo se dio con el caso del alcalde Yunda de Quito. En la provincia del Guayas hay casos denunciados que hasta ahora no se terminan de investigar o ni siquiera se empezó la investigación. Hay una suerte de comisión por omisión y eso sigue alimentando a la impunidad. Grandes corporaciones de abogados alimentan el fraude en los sorteos, hacen sorteos los días domingos, antes de las 12 de la noche, con jueces que son de violencia en temas muy importantes que tienen que ver con explotación minera y eso ha ocurrido en la provincia del Guayas. Así, simple y sencillo. No ha cambiado, entonces el problema está por allí. Ahora bien, que no sé, mire, sería un error eliminar al Consejo de la Judicatura,
porque ese es el órgano de la disciplina bien entendida, ¿verdad? No del sesgo político para perseguir a quienes puedan en un momento dado sustraerse del cumplimiento del ejercicio abusivo de poder, poner a los amigos para perseguir a los enemigos. No. Por eso se ha degenerado la función del Consejo de la Judicatura, que es un órgano no solo de administración, de buen gobierno, de capacitación. ¿Qué capacitación ha producido el Consejo de la Judicatura? Absolutamente ninguna. No se ha creado una escuela de formación judicial. ¿Para qué? Para que reciban capacitación los funcionarios judiciales y puedan aspirar a que se respete una carrera judicial en función de conocimiento. En eso no hay la decisión política o no hay el conocimiento. Este es un hecho lamentable que en un momento dado se dio en Argentina. Hay un libro muy publicitado que se llama Justicia a la Carta. El profesor Raúl Zaffaroni justamente es el que denuncia cómo manejó el presidente Macri al Consejo de la Magistratura Argentina para poner a los jueces, estos jueces relámpagos o jueces golondrina. Esta señora, además, a su libre antojo, cogía jueces del área penal, los ponía en el área laboral, del área laboral en el área civil, del área civil en temas de niñez y adolescencia. Eso es no respetar la capacidad, porque la justicia tiene que ser una justicia especializada. Ha ocasionado un desastre, pero por favor, no es la solución suprimir al Consejo de la Judicatura, porque antiguamente la función judicial era pequeña y esa función judicial podía ser administrada incluso por la Corte Suprema, que ejercía un control vertical y un control horizontal. Pero los tiempos cambiaron y el Poder Judicial es un poder muy grande que no va a ser por la propia Corte Suprema manejado. No, eso doctor, sería peor todavía, peor. Añadiendo a lo que usted nos está indicando, pero aquí nos ha ganado el virus de la corrupción. Ese es el tema, en realidad, que nos está combatiendo en estos, que debemos combatir en estos momentos, y esto ha ocasionado pues que se pierda la credibilidad en las instituciones de justicia y en otras instituciones. ¿Usted considera que se debe limitar las funciones del Consejo de la Judicatura? Como indica, no debe de desaparecer, se puede limitar las funciones, y aparte de eso, ¿qué se espera de esta justicia cuando se denuncia, por ejemplo, que el concurso de los jueces fue amarrado, amañado, los concursos de los jueces constitucionales, de la Corte Constitucional, de los 3 jueces? Importante y buena pregunta. Yo no estoy tan seguro que haya sido un concurso amañado. Eso lo dicen algunos que no eran precisamente los mejores candidatos. Pero hay que revisar con objetividad, con absoluta seriedad, la calidad, la excelencia académica de los 3 jueces, 2 jueces y una jueza que han sido designados. Mire, tienen un formidable background académico, docente y una vida que no ha estado salpicada por actos de corrupción. Muchos creímos que este era un concurso amañado. Yo no sé si ha sido amañado para bien, pero los jueces designados son de excelente calidad y eso, mire que hayan sido o que provengan, ahora el Ejecutivo va a manejar la Corte Constitucional porque 2 de los candidatos provienen del Ejecutivo. Por favor, no importa de dónde provengan, lo que importa es la calidad de los que son mocionados. Antiguamente el Congreso de la República designaba a los jueces de la Corte Suprema y era un honor llegar a la Corte Suprema. Entonces, quien había durante toda su vida sido un ejemplo de probidad, de sabiduría y de conocimiento, iba a honrar el ejercicio de la función pública. Hay modelos y hay modelos. Por ejemplo, en Colombia hablaba yo con un magistrado de la Corte Suprema, el doctor Ricardo Calvetti, todavía muy joven, hace como 15 años. Y yo le dije, ¿pero vas a continuar en la Corte? Me dijo, no, Alfonso. Nosotros tenemos un solo periodo fijo que no se puede repetir. Y entonces, bueno, era un honor llegar a la Corte Suprema, llegó a ser presidente Ricardo, era el tiempo de 6 años. Y después de 6 años, ese gran magistrado, gran jurista, regresa a su vida docente, a su vida académica y a la vida profesional. Yo creo que eso es un tema que podría también
ser tomado en consideración. Un tiempo Doctor, en fijo, esa partecita lo interrumpo para preguntarle lo siguiente por su experiencia. ¿Cómo lograr que un factor fundamental que es para que un juez sea un juez que dictamine justicia correctamente y no politice las decisiones, a la calidad lo acompañe la independencia? Porque lo que se comentó durante todo este proceso de elección de los jueces constitucionales para reemplazar a los 3 es de que el entorno en general que estaba dirigiéndose desde el Ejecutivo con lo que había recomendado tenía que ver con el entorno precisamente vinculado al Ministerio de Gobierno, a la ministra de Gobierno, al señor Larriate y de la Universidad de Quito, que de ahí provenían ellos exactamente, y que inclusive se dieron una serie de elementos ahí que le dieron inseguridad al proceso. Entonces, si ganan de esa manera los que el Ejecutivo ha pedido que sean tomados en cuenta en su terna, etcétera, de una u otra manera forzan que ellos lleguen, ¿cómo va la calidad anteponerse a la independencia, a ese valor tan importante es que por muy preparado que sea, lo más importante es que sea completamente independiente para juzgar y no prestarse para tapar corrupciones o para ayudar precisamente a lo que el gobierno indique, porque ya se ha vivido eso en el país, doctor, justicia manipulada? Bueno, pero hay que pensar que deben venir tiempos mejores. Y qué bueno que los que han sido designados sean juristas de altísimo reconocimiento académico y además relativamente jóvenes o muy jóvenes, de manera que ellos tienen un compromiso histórico. Yo no pienso que, ni creo que vayan a ser jueces que en la Corte Constitucional, una excelente corte la que hemos tenido, y así debiera mantenerse. Yo no creo que estos jueces vayan a ir allí simplemente a recibir consignas del presidente Lazo, porque se trata de juristas de reconocido conocimiento y probidad. Ahí está, pues, en juego su prestigio, su honor. Correcto. Y su dignidad. Mire, yo, don Emilio, mantengo reserva y muy alta en cuanto a que sean jueces de dudosa capacidad, primero que no lo son, tienen mucha capacidad, y que vayan a ser jueces que se presten para el sesgo político. La historia nos va a dar la razón. Se trata de excelentes juristas. No había mejores juristas. Posiblemente no se convocó a otras personas. No sé si sea un mejor mecanismo que puedan postularse desde otros sectores, pero esa es una prueba de fuego para la Corte Constitucional, que de los órganos del Estado, yo estoy convencido que ha hecho un gran trabajo y que todavía le corresponde seguir haciendo un gran trabajo en el control de constitucionalidad. Doctor Alfonso Zambrano Pasquel, pero las críticas al sistema judicial, al manejo de la justicia, no viene desde ahora, viene desde hace mucho tiempo atrás. Recordemos la denominada Pichicorte. Siempre han existido denuncias que el poder judicial ha sido utilizado para perseguir adversarios. Recordemos el último caso, el caso Sobornos, donde se dictó sentencia en 17 días. Entonces, temas que se han venido dando y que realmente han puesto en juego la credibilidad de la justicia en el país. Bueno, son episodios lamentables que traen consecuencias y que han hecho que se pierda la credibilidad en la imparcialidad, porque precisamente por el caso que usted menciona, de los 9 jueces, 7 fueron temporales durante la administración siniestra de la doctora Maldonado. Que esos hechos no se vuelvan a repetir, porque además quien va a presidir el Consejo de la Judicatura es un delegado o quien provenga de una terna que envíe la propia Corte Nacional de Justicia. Ojalá que quienes sean nominados por la Corte Nacional sean juristas, como yo digo, a tiempo completo, con absoluta probidad, imparcialidad, y que entren a trabajar para el mejoramiento de la justicia, que tiene que ver con un ámbito hasta ahora olvidado, que es el tema incluso de la capacitación. No podemos seguir pensando que no puede cambiar. El país tiene que cambiar. Si no cambia con este sistema, entonces tendremos que buscarnos otros. Pues. No sé si ir a elecciones populares para que se designen hasta los miembros del Consejo de la Judicatura
los Doctor, jueces de la Corte Nacional, de la Corte Constitucional, etcétera. correcto, pero de ahí vienen dos inquietudes importantes que las formula dos prestigiosos abogados. La doctora Yolanda Yupangui, presidenta del Colegio de Abogados, entiendo que de Pichincha, dice: en la elección de los actuales vocales del Consejo de la Judicatura ya se cometieron violaciones cuando el Consejo de Participación Transitorio nombró a Álvaro Román como suplente de María del Carmen Maldonado, esa en la época pues del doctor Trujillo. Y el actual presidente de la Corte Nacional de Justicia, el doctor Iván Saquicela, dice que el sistema de justicia necesita de reformas, pero que éstas deben estar apegadas a la Constitución. Y dice que de la terna que él enviará al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social debe salir el nuevo titular de la judicatura. El problema, doctor, es que la crisis que está viviendo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es espantosa. Hay una división ahí. Una pugna interna. Una guerra interna ahí que le ha restado credibilidad a este organismo, a tal punto que el propio presidente Lasso está insistiendo en la desaparición. Los mismos dicen los del Comité de Reinstitucionalización del País, con el doctor Pablo Dávila, el doctor y otros prominentes juristas, etcétera. Entonces, ¿cómo poner este tema tan delicado para nombrar a los nuevos titulares de la judicatura en manos de un organismo que está en crisis peor que la propia judicatura? Doctor, adelante. Usted mencionó el nombre de Álvaro Román. Yo lo conozco a Álvaro Román como un excelente penalista, un gran jurista de la Universidad Central. O sea, fíjese, lamentablemente el hecho que provenga Álvaro Román incluso provino de una terna que era de la Fiscalía General del Estado. Pero es un jurista de reconocida probidad. Mire, alguna vez el doctor Zavala Vaquerizo incluso llegó a la Corte Suprema. Y cuando al doctor Zavala Vaquerizo no le gustó el manejo de la Corte Suprema, simple y llanamente renunció. Durante los años que permaneció como fiscal general en el Mundo Durán Díaz, jamás aceptó presiones de nadie. Un presidente de la Corte Suprema como Gonzalo Zambrano Palacio, que decía: por mí hablan mi providencia. Un presidente de la Corte Suprema como Héctor Romero Parducci, que dijo, y fue muy gráfico: hay que impedir que la política le meta las pezuñas a la administración de justicia. Pero para eso se requiere que hayan personas frente a las distintas funciones del Estado que no cedan a las presiones políticas, que no cedan. Ese es el punto, porque si ceden, habrá que buscar primero cambiarlo y otro mecanismo de designación para mantener. Pero, ¿qué pasaba antes? ¿Quién nombraba a los distintos funcionarios del Estado? El Congreso Nacional lo hacía de manera pública y se buscaban los mejores nombres en función de los mejores hombres que tenía o mujeres que tenía este país. Aunque no era la época de la presencia del género allí, pero esto se ha sensibilizado sin duda ahora. Sí, está salpicado de corrupción el tema en muchos sectores. La administración pública debe cambiar. Le toca un penoso episodio a quienes han sido incluso nominados a la Corte Constitucional. Se trata de buenos juristas. Se ha cuestionado al doctor Álvaro Román, que es un buen jurista, y al parecer, pues, de acuerdo con la estructura de la Constitución, quien sea la persona que sea designada por la terna que envíe la Corte Nacional, tendrá que ser el nuevo presidente o presidenta del Consejo de la Judicatura, porque así lo dice la Constitución. Entonces habrá que pensar pues en otro mecanismo. El presidente Lasso, que quiere sacarse como mago de circo consultas y consultas, puede pensar que haya también que establecer un mecanismo diferente de nominación del Consejo de la Judicatura para que no desaparezca, pero que esté mejor estructurado. Doctor, ¿qué hacemos con el Consejo de Participación Ciudadana? Este quinto poder que en estos momentos no puede designar ningún tipo de autoridad porque ellos mismos tienen problemas internos hasta con el presupuesto, hasta para aprobar un presupuesto. Y están con la papa caliente el Contralor y a ellos va a enviarse las ternas
para reemplazar el titular de la judicatura, pero están viviendo un galimatías terrible, doctor. Bueno, eso del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, más allá de que haya alguna que otra persona que yo conozco, pero ese consejo es un desastre, es una vergüenza para el país. Ese consejo tiene que desaparecer. Ni siquiera puede designar autoridades de control, porque hay mayoría hasta móviles, un día son 4, otro día son 3, el uno te denuncia al otro. Así es, doctor. Hablan mutuamente de fraudes, es decir, perdieron credibilidad, no hay un respaldo ciudadano. Es un consejo que debiera desaparecer y buscar qué había antes. El sistema del Congreso, de la legislatura, y en función de eso pensar en la posibilidad de que cambie el país. Lamentablemente se creó una estructura de megapoder del centro a la periferia y estas son las consecuencias siniestras que hoy nos toca vivir. Doctor, para finalizar, el problema y la preocupación más evidente en este tema del Consejo de Participación es que durante este proceso lamentablemente han avanzado con el concurso, el reglamento y todo el proceso para cambiar al Contralor General de la República, que parece que ese es una de las papas calientes dentro del tema. Entonces, ¿qué pasaría si de ese organismo, en esa situación en que se encuentra, ¿verdad?, nace el nuevo Contralor? ¿Qué garantías tiene el país, doctor? Bueno, mire, hay que pensar que hay un órgano que existe, que no ha dado las mejores muestras de su quehacer, pero que está pendiente, que es la misma Asamblea Nacional. Un contralor ineficiente puede ser llevado a juicio político y eso incluso le puede costar el ejercicio del cargo. O sea, hay también el control de constitucionalidad que lo hace en su momento la Corte Constitucional, aunque aprecio que hay cuestionamientos porque se dice que la Corte Constitucional está actuando como legisladora, pero hay que reconocer que en general la Asamblea no nos da las mejores luces. ¿De qué es el problema? ¿Cuál es el problema allí? También la mala calidad, pues, de los asambleístas. Están pensando comer empanadas de mayor precio o gastar en hoteles de mayor costo. Pero no es que toda la asamblea está podrida. Hay sectores que están contaminados y que hacen poco y nada. Pero hay otros sectores que en el fondo están trabajando. No se puede decir que no sirve nadie en la asamblea. Tampoco es así. Pero ese es un ejemplo, una muestra de que no debemos equivocarnos cuando tengamos que designar a los nuevos asambleístas. Ese es un reto histórico. Ya el país tiene bastante y malas experiencias para no seguir equivocándose. Pero la asamblea, señor doctor, se mueve por mayorías y hay mayorías móviles actualmente en esa asamblea. Bueno, ese es un tema, yo reconozco que en términos generales esta asamblea no solo es ineficiente, es una vergüenza. Pero entonces, aquí hay la democracia participativa, ¿cómo se cumple? Porque no tenemos una democracia participativa real, sino una democracia representativa. La representativa tiene que ver con quienes son designados. Y en eso tiene toda la responsabilidad quienes han elegido a estos malos asambleístas, salvando algunos que seguramente funciona dentro de la asamblea, pero mire, ahora en la asamblea, en estos tiempos, la asamblea ha recurrido a designar a una comisión de expertos que sin ninguna vinculación política. ¿Para qué? Por ejemplo, para revisar todos los proyectos de legislación. Y eso me parece que es destacable, porque entonces se recurre al que más sabe para que opine y oriente cómo debieran ser los procesos de reforma. Esas comisiones de legislación que dependen de la propia asamblea no sirven. Pueden funcionar mejor comisiones de asesoría externa, donde se está convocando, se ha convocado, y hablo con conocimiento de causa. Yo quisiera excluirme de decir que tengo buena calidad, pero he sido uno de los juristas convocados para revisar los proyectos de legislación que están allí represados. Esa es una manera de empezar a trabajar con seriedad, y eso tiene que hacerse en todos los niveles en que desenvuelve su actividad en la Asamblea Nacional. Bueno, doctor, muchísimas gracias, doctor. Dejamos esa última reflexión suya como una inquietud válida y un mensaje esperanzador de que se recurra a los juristas de mayor capacidad
conocimiento, experiencia, que ayuden precisamente a reorganizar esta estructura que es la columna vertebral del país, doctor. Muy gentil por habernos atendido esta mañana. Muchísimas gracias. A ustedes muchísimas gracias como siempre. Tengan buenos días. Igualmente, Buenos días. doctor. El doctor Alfonso Zambrano Pasquel nos acompañó esta mañana para analizar el tema de la crisis en el sistema de justicia judicial y en las instituciones que están vinculadas.